¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Fuerte y Claro por la República. Estamos hoy en una edición más de nuestro programa conectándonos hoy a las 3 de la tarde. ¿Cómo está ese Twitter que además hoy está numeroso? Bastantes personas veo por allá, queridas Chris, Vale, Chester que está de regreso. Ah, Hola su Manu, madre, ¿qué está tal? Acá ya llenísimo estamos, el pero switcher. Chris, ¿cómo listísimos. estás? Listísimos, preparados todo el equipo. Qué bien, ¿cómo está Valecita, ese Chester que se ha tomado unas largas vacaciones? Por aquí todo bien, Manu. Chester, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Estoy bien. Es un hombre de pocas Es palabras, un un hombre de hombre pocas de pocas palabras, palabras, por pero favor, parte no lo fundamental interrumpan. de Fuerte y Claro. Así es. Bueno, hoy, chicas queridas, tenemos bastante de lo que hablar. En el marco de lo que veníamos recordando la semana pasada, el 9 de enero. ¿Por qué? Porque un ex oficial de la policía que participó de las protestas ha revelado eso de lo que sospechábamos desde hace mucho tiempo, de lo que ya habían indicios y que además cualquier persona que haya estado, participado o en cobertura de marchas sabía, que habían agentes infiltrados. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer en el Congreso. Porque ya les habíamos mostrado, bueno, ya se había hecho evidente y se había revelado que la congresista Kira Alcaraz estaba siendo objeto de una denuncia por parte de un fiscalizador del SAT que le había intervenido, había tenido que intervenir su vehículo que tenía una elevada multa y por ende tenía la orden de llevarlo al depósito y que como a ella no le pareció, no le gustó la intervención, entonces lo había agredido, no solo verbal, sino incluso físicamente, forcejeando para quitarle el celular y dándole una cachetada, que es lo que había denunciado este fiscalizador. Hasta el día domingo se sabía que esto estaba sucediendo, pero no había evidencia aún, pese a que ya estaba comprobado por la mera denuncia que ya había sido validada por la Municipalidad de Lima. En el video ya se hace incluso mucho más evidente de lo que era. Se ve a Alcaraz completamente fuera de sí, en una actitud déspota, creyéndose superior y por encima de la ley, y diciéndole, agrediendo a este fiscalizador, diciéndole que se ubique, que no sabe lo que está haciendo, que se va a quedar sin trabajo y que se detenga, ¿no? De una manera altanera, prepotente, delincuencial, básicamente. Lo que estábamos pidiendo la ciudadanía y esperando todo este tiempo era qué iba a hacer la Comisión de Ética, que es el órgano desde el Congreso que se encarga de fiscalizar las actitudes de los congresistas, de los grandes padres de la patria, que en teoría son los que tienen que dar el ejemplo. ¿Alguno de ustedes cree que los congresistas dan el ejemplo? Creo que coincidiríamos en que ninguno lo tenemos como representante de absolutamente nada. Creo que por lo menos ante hechos tan bochornosos hubiese algún tipo de sanción. ¿Qué pasó? Se votó. Finalmente, con 6 votos a favor, logró por unanimidad establecerse que se iba a abrir una investigación. Sin embargo, algo que ha llamado la atención ha sido en particular el testimonio, el voto o la participación en el debate del congresista fujimorista Héctor Ventura. Resulta que dice, queridos Switcher, que no le parece que ha sido una agresión, que solamente ha sido un intercambio, que nosotros estamos exagerando, que ahí lo que se ha visto es un forcejeo. Vamos a escuchar sus declaraciones que las tenemos como parte de lo que dijo ayer en el debate de la comisión. No, se habla de una agresión. Entonces, del video que hemos podido notar todos, yo he visto, señor presidente, un forcejeo entre la congresista, que tal cual ha manifestado el fiscalizador, se ha mostrado iracunda, vehemente, tal vez inclusive han lanzado algunas palabras inapropiadas. Será materia de investigación, señor presidente, ver si efectivamente ha existido o no una agresión física en contra del fiscalizador, el cual le haya provocado una causa grave que haya ido contra su integridad física. Y hay un tema muy importante, señor presidente, es al médico en el cual se ha llegado a cabo o se ha llevado a cabo un informe de examen médico, regista hacia el presunto agredido, para ver el daño que le ha causado la presunta agresión. Hasta donde hemos podido notar, señor presidente, siendo objetivos, hemos visto el forcejeo de la congresista con el fiscalizador.
hasta donde hemos podido ver, y esto será materia de investigación, de análisis exhaustivo, para ver el daño de la presunta agresión al fiscalizador. Entonces, si ha habido daño, a ver cuál es el daño que le ha causado al fiscalizador, si han existido hematomas, si han existido otro tipo de agresiones en contra de la integridad física. Entonces, si fuera el hecho, señor presidente, de que ha existido una agresión física que le ha causado un grave daño a la persona, en este caso al fiscalizador, todo el peso de la ley. Mucho que analizar sobre lo que ha dicho, pero sorpresa ninguna. Básicamente se resume en que Otorongo no come Otorongo. Pero lo que a mí me da mucha pena, lo que me da tristeza, es que el pensamiento de este congresista resume la manera en que las principales autoridades que reciben denuncias y las instancias, incluso desde las policiales y el Poder Judicial, Ministerio Público en ocasiones, ven la violencia. Si no hay un golpe, si no hay un moretón, si la persona no llega desangrándose o arañada, entonces no podemos hablar de que efectivamente existió una agresión. Eso es lo mismo que escuchan a diario miles de mujeres que se acercan a las comisarías a denunciar y a las que les dicen, pero no te veo tan golpeada, pero no te veo tan afectada, pero ¿dónde está el arañón? ¿Pero dónde está el golpe? ¿Pero dónde está el moretón? La violencia está y se presenta de manera dimensionada en diferentes escalas. Aquí estamos hablando de un acto puntual y clarísimo de violencia. No hay presunta agresión, no hay presunta violencia, no hay presunta víctima. Aquí un hombre que estaba trabajando, estaba cumpliendo su labor, incluso, señor Ventura, para la misma institución para la que usted trabaja, que es el Estado, estaba haciendo lo que la ley le demanda hacer, cumpliendo con su trabajo. Y fue agredido por una persona que instrumentaliza el cargo de congresista y que de manera arrogante, prepotente, delincuencial, repito las palabras, lo violentó, porque ya era suficiente violencia el decirle, ¿tú qué te crees?, el empujarlo, el rehusarse a aceptar ser intervenida y la forma en la que le pretende quitar el celular. Eso ya es violento. El fiscalizador no necesita demostrar absolutamente nada más. Esto que el congresista Ventura está diciendo de que hay que esperar a los exámenes de médico legista y esperar a ver si hay un moretón. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que la congresista va a llegar y le va a meter un puñete? No, pero ya con lo que hizo es suficientemente violento, sobre todo por el cargo que ella ocupa y porque usted, como miembro de la Comisión de Ética, tendría que tener muy claro cuáles son los lineamientos básicos, mínimos, la vara más baja de lo que se considera ético para ser llamado un congresista de la República. Cualquier ciudadano tendría que reñirse a esos estándares, pero peor aún si estamos hablando de una congresista que actúa de esta manera, completamente repudiable y deleznable, y por supuesto, por extensión lo es también la opinión de Ventura. Ojo, no sorprende, porque además recordemos que Ventura tiene una acusación previa que le fue hecha por un policía que trabajaba en el Congreso que lo acusó de algo muy similar. Lo llegó a denunciar asegurando que Ventura le había propinado una patada dentro de la sede del Congreso. ¿Qué pasó con ese caso? Se archivó, obviamente, como la mayoría de los casos en los que hay congresistas que están denunciados. Ahí, miren, estamos viendo un pequeño extracto que dice, sube un poquitito, querida Vale, para poder leer lo que dice ahí, en el parte policial, ahí está. A la 1:40 aproximadamente salió del Congreso un vehículo color negro, encontrándose al interior del congresista de la República, Héctor Ventura, él mismo que con las lunas bajas del vehículo y encontrándose en él, gritaba en forma enérgica, estamos en guerra, y quería que abriera la reja para que pudiera salir, siendo el caso que al ser el responsable del puesto y teniendo luz roja del semáforo en la intersección, no abrió la reja de forma inmediata, por lo que el congresista descendió del vehículo y sin decirle palabra alguna, le dio una patada. 1 más 1 es 2. Esperábamos que un congresista capaz de hacer esto con tremenda denuncia archivada fuera a denunciar lo que ha hecho Alcarrás en exactamente la misma línea de lo que hizo él, agredir a un funcionario público que está cumpliendo con su trabajo, que está simplemente haciendo lo que dictamina la ley. Por supuesto que no. Por supuesto que de Ventura no había absolutamente nada que esperar. Bueno. No, para sorpresa de nadie, queridas chicas,
No era de esperarse, ¿no? O sea, que no sé qué opinan de esta, es que es increíble, de esta opinión que tiene blindando a Alcaraz. Manu, yo creo que como tú bien Valecita, dices, ¿me escuchas? te escucho, Manu, ¿tú me escuchas? Te escucho, te decía que qué opinas de esto, por favor. Yo creo que, como tú bien mencionabas, no es posible que él mismo haya hecho esto y que ahora o de repente vea que no es una agresión, sino un forcejeo. ¿No? Es decir, ya la clase política está completamente, el nivel de la clase política está por el subsuelo, ya no podemos pedir decencia, o sea, que es lo mínimo, ¿no? Ahora estamos hablando de una autoridad que debería dar el ejemplo, pero ya vemos que constantemente Kira Alcaraz viene desenvolviéndose de esa forma y que ahora tampoco vamos a hacernos los sorprendidos desde que desde el Fujimorismo intenten avalar un hecho de violencia. Yo creo que no es la Por primera vez, supuesto. Manu. Claro, y es como si a un agresor, ¿no? Un agresor, un violentador de mujeres le preguntáramos qué opina sobre la agresión a una mujer. Evidentemente, no va a tener una postura firme si él mismo ha hecho exactamente lo mismo y ha logrado salir impune, porque su denuncia fue archivada. Bueno, vamos a estar a la Manu, espera entonces de qué es lo que determina, porque no hay que cantar victoria antes de tiempo. Lo único que se ha determinado en Comisión de Ética es que se ha aprobado abrir investigación. Eso no quiere decir que vaya a culminar en un informe que recomiende una sanción, una denuncia, no. Ojo que ya hay una denuncia en curso de parte del funcionario que resultó agredido. Pero Manu, bueno, ¿me vamos a pasar al escuchas? siguiente tema, que fue justamente lo que yo estaba indicando al abrir el programa, ¿no? Desde hace ya, desde que empezaron, desde que se desató la ola de violencia en el marco de las protestas 2022, 2023, siempre se ha hablado de la falta de protocolos de la policía para intervenir de manera directa, proporcional y escalada a la violencia. En todas las manifestaciones hay hechos de violencia que para los cuales la policía en teoría tiene que estar preparada. Dentro de estos hechos de violencia, algo que siempre se ha denunciado es que la policía infiltra a agentes vestidos de civiles, yendo en contra del protocolo de lo que se establece para intervención durante manifestaciones y protestas ciudadanas. Siempre se ha sabido que la policía infiltra agentes. De hecho, existe una unidad especial que sí tiene marco legal, que son los ternas, la unidad de los suboficiales conocidos como los ternas de la policía, que tienen marco, repito, para actuar dentro de lo que es la criminalidad y la delincuencia común, pero no para infiltrarse y para estar dentro de las dentro de las protestas. protestas. ¿Qué es lo ¿Qué que ha es lo que ha dicho el dicho ex el ex policía policía? John Torres Yataco? Es un ex suboficial de la policía que contó para La República que en una de las jornadas más violentas y sangrientas, la del 9 de enero, había agentes infiltrados que llegaron con avellanas. Las avellanas son una especie de armas como explosivos y que fueron ellos quienes iniciaron los desmanes, la violencia que terminó, que culminó en el asesinato extrajudicial de 18 ciudadanos. Vamos a escuchar antes de comentar qué fue lo que dijo este ex suboficial de la policía, que además ha dicho que renunció luego de ver lo que sucedió aquel 9 de enero y luego de darse cuenta que había injusticia, impunidad y aval para quienes actuaron en contra de la ley. Vamos a escuchar sus declaraciones. Manu, ¿me puedes escuchar? Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí me escuchas. Manu, te cuento que quien está conectado en este momento es Liubomir, con la persona, reportero de la República, que está conectado desde Juliaca, que él nos va a brindar más detalles de cuáles fueron las declaraciones del ex policía que decidió renunciar luego de que se diera cuenta de las violaciones a los derechos humanos que hubo de parte de las fuerzas del orden. ¿Qué te parece si vamos con él? Bueno, ok, está bien. Vamos entonces con Luis que es URPI de la República, para dar un poquito de contexto. Querido Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué
¿Qué tal, colega? Buenas tardes, de aquí de la ciudad de Puno. Perfectamente. Liubomir, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo estaba viendo la entrevista que tú llegaste a hacerle a este ex suboficial de la policía, John Torres Yataco, que decía algo con mucha claridad, que él vio, que él presenció, que él fue testigo de cómo dentro de la policía se organizaron unidades especiales para infiltrarse dentro de las manifestaciones con avellanas, con artefactos explosivos y que fueron estas personas, estos oficiales vestidos de civiles, quienes empezaron a incitar, a azuzar y quienes fueron lo que, digamos, inicialmente, ¿no? La primera semilla de lo que ocasionó luego una jornada sumamente violenta, pero que los enfrentamientos los empezaron ellos. Eso es lo que ha dicho Torres Yataco. Así es. Lo que pasa es que su oficial Torres Yataco fue uno de los oficiales que estaba el 9 de enero del 2023 dentro del aeropuerto Inca Manco Cápac. Recordemos que uno de los lados laterales de del aeropuerto fue el escenario de las protestas y él renunció a ser parte de la policía y él es testigo en este proceso de investigación que se le sigue a Dina Boluarte. Y él en la entrevista que ha confirmado el día de ayer a la República es que básicamente lo que ha hecho la Policía Nacional es organizarse, ha sembrado agentes de terna para que entre los manifestantes, para que ellos mismos empiecen a atacar a la policía. Ese ataque funcionaba como una forma de asusar y con ese argumento la Policía Nacional tenía el perfecto escenario como para dar una represión al accionador que terminó con el asesinato de 18 personas. También ha detallado. Sí, te Sí, escucho, Manuela. continúa por favor y ya te repregunto. Y también lo que ha detallado es que los manifestantes nunca han logrado ingresar al interior del aeropuerto, como dijo en su momento las fuerzas del orden, pero además ha detallado que la mayor represión se ha dado fuera del terminal aéreo. Y también esta subversión se concatena con la intervención que han tenido en aquel entonces vecinos de la zona, entre el 9, 10 y 11, detuvieron a policías que estaban sacando avellanas del puesto policial de Juliaca y 2 de ellos fueron retenidos en alrededores del aeropuerto. Y esto corrobora la tesis del suboficial John Torres Yataco, contra quien la Fiscalía Policial Militar está pidiendo 4 años y 6 meses de cárcel por revelar lo que ha revelado y por revelarse a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que en aquel entonces le correspondía a Dina Boluarte. Lo que ha dicho el querido Liubomir es sumamente grave, muy revelador de lo que nosotros como ciudadanos ya teníamos claro, ¿no? Porque además ha mencionado directamente al mayor Tapia como jefe de De la una de UCE. las unidades de la UCE, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Así es, sí. Como jefe de la UCE ha dicho que en sus palabras directas, digamos dentro de la concentración previa a lo que iba a ser la intervención policial, les dijo claramente que todas las personas que estaban yendo a manifestarse en Juliaca eran terroristas, no solamente terroristas, les dijo que todos pertenecían a Sendero Luminoso y que eso estaba comprobado como de cierta manera incitando, motivando al grupo de suboficiales, ¿no? O dándoles una venia o un permiso para matar, que fue lo que terminaron haciendo. Y no solamente eso, bueno, generando pues también como un enemigo en común. Y dijo algo también que es muy preocupante y que va en contra de la ley, que es que les dio la indicación de que durante la intervención se quitaran todos los rangos, los nombres o cualquier símbolo que pudiera hacer que ellos sean identificados. Algo que está prohibido de hacer la policía, sobre todo en cualquier tipo de intervención, siempre tienen que estar plenamente identificados. Si la policía, si el actuar de la policía, como dicen, fue algo que se dio en defensa propia en el acto, supuestamente, según lo que están tratando de justificar frente a la fiscalía, entonces, ¿por qué habría una coordinación previa en la que ya sabían que iban a haber
acciones violentas en las que podrían tener implicancias legales y por qué se les daba una orden de taparse, de ocultarse, actuando contra la ley. Es muy preocupante lo que ha revelado el ex suboficial John Torres. No solamente ello, lo que ha revelado es que los policías previamente estaban revelando información sobre cómo estaba organizando la policía y los oficiales les prohibieron grabar al punto que no les permitían tomar su celular. Y es por eso de que él cuenta de que cuando sale de su servicio como a las 10 de la noche, él lo que hace es empieza a recién utilizar su celular, revisa sus redes sociales y recién se entera de todo lo que había significado la masacre. Pero otro detalle relevante que también revela el ahora ex oficial John Torres Yataco es que la orden que recibieron ellos la instrucción es de que iban a reprimir, no a manifestantes, iban a reprimir terroristas. Y ellos ya tenían la consigna de que la represión tenía que ser brutal. Y otro elemento que también lo ha detallado, incluso no, es que había grupos de agentes que grababan a sus propios colegas ternas, encapuchados, y esas imágenes las enviaban a imágenes de medios nacionales para que estos tengan el argumento para justificar la represión brutal que había habido aquí en la ciudad de Juliaca. Y otro factor trascendental también en su declaración es que ha contado que todos los policías que han estado al frente del ataque eran agentes de Lima y Arequipa y agentes de la Linoes que reprimían y después venía la policía acantonada de Puno, la que abrió fuego siempre con orden superior de Lima. O sea, todo era aprobado. Desde Lima, claro, eso fue lo que él dijo y que además quienes siempre suelen estar en la primera línea no son los oficiales o los tenientes, sino son los suboficiales que reciben órdenes. Toda la entrevista que tuvo contigo este ex suboficial es muy importante de escuchar o sea, completa, ¿no? Porque dice otras cosas muy reveladoras, como por ejemplo, que aquellos a quienes se les dio armas de largo alcance, se les posicionó primero antes que todos, como no defensa, sino ofensa, que ya había una estrategia ofensiva y que aquellos que fueron seleccionados para otorgarles armas de largo alcance, perdón, se les dijo que se coloquen en la primera línea. Y esto, lo segundo, cuando tú le preguntas directamente, usted entonces asegura que han habido oficiales, digamos, miembros de la policía ternas, infiltrados con explosivos, y él dice, sí, yo estoy seguro que eso fue así porque yo estaba cuando se dieron las coordinaciones. Luego de esto, pues él renuncia y ahora, y esto también es muy preocupante porque a mí francamente me preocupa la integridad física de este suboficial después de la gravedad de lo que ha denunciado, pero está siendo perseguido judicialmente, enfrenta un proceso en la Fiscalía Policial, bueno, digamos que dentro del ámbito policial, que lo señala por deserción, ofensas e insultos al superior, y él ha dicho que esto básicamente, bueno, uno por renunciar y segundo por pedir, por exigir la renuncia de Dina Boluarte. Así es. Actualmente tiene una acusación de la Fiscalía Policial Militar y está pidiendo 4 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos, básicamente en el marco del incumplimiento de sus deberes. Y él lo que ha señalado es que lo único que existe en contra de él es su video que publicó luego de su renuncia en redes sociales. Y él ha señalado además de que lo que ha vivido en Juliaca, de donde él es natural, de que a él lo ha hecho llorar, ver tanta gente con impunidad, a él le parecía injusto. Es por eso que el día 10, acompañado de su abogado y a la vez padre, renunció. Él contó de que en un primer momento sus superiores le dijeron que estás haciendo, no renuncies, pero y finalmente insistió en que se iba a ir y renunció y ya expresó su voluntad de irse a la policía y ya nunca más se volvió a presentar a la policía. Y lo que ha detallado en este contexto es que lo que ahorita hay una fuerte presión para sentenciarlo y va a ser procesado, si no es por la justicia policial militar de Cusco, va a ser por la justicia policial militar de Arequipa y probablemente vaya a cumplir su pena en Arequipa, en donde hay una carceleta adecuada para miembros de las Fuerzas Armadas que son sentenciados por la justicia policial militar. Tú que has podido conversar con él,
presientes o has percibido que él sabe que lo van a condenar, ¿verdad? Porque sabe que además es un objeto incómodo para la policía. Para la policía y para el gobierno todavía, porque mira, inicialmente contra él se pidió una prisión preventiva y no ha prosperado porque los gremios dirigentes de Juliaca se pronunciaron en contra, porque básicamente si lo defendieron en la perspectiva de que les pareció loable que un policía renuncie después de haber visto todo lo que ha visto y después de haber sido parte del pelotón de miembros de las Fuerzas Armadas que reprimieron a la población en la ciudad de Juliaca. Y es por eso que él tiene el apoyo de su señor padre, que es abogado, pero que además las organizaciones sociales, hoy en la mañana, el POP de Puno, los dirigentes de Juliaca han dicho que cualquier cosa que le pase es responsabilidad de este gobierno y no van a permitir que lo sentencien, porque sus declaraciones han sido valiosas, por ejemplo, para decir que luego de la represión que había en Juliaca, les ha dicho de que cuenta que los altos mandos les han transmitido a ellos, a todos los oficiales, que bueno, reciben la felicitación pues del alto mando y del gobierno, en este caso el gobierno representado por Dina Boluarte. Claro, recordemos además que la narrativa de que en las protestas había violencia y de que se actuó en legítima defensa conviene mucho a la policía y al gobierno, porque bajo esta excusa de que ellos eran violentistas, ellos estaban haciendo desmanes, entonces es que han logrado semi-justificar que asesinaron a personas que no tenían nada que ver. Recordemos que dentro de los 18 asesinados en Juliaca el 9 de enero hay 3 menores de edad y personas transeúntes que simplemente transitaban por la zona de los alrededores del aeropuerto y que fueron asesinadas porque se vieron envueltas en medio de esta violencia desmedida. Violencia que según el testimonio de este ex suboficial fue iniciada, asusada, propiciada por la misma policía. Entonces, lo que ha señalado es gravísimo porque puede ser un elemento clave para desmontar esa legítima defensa que hasta ahora es la que sostiene medianamente protegidos no, porque básicamente no hay muchas investigaciones que hayan avanzado, pero que claro, tú mismo lo has dicho, es una narrativa que les fue muy útil. Ah, no, sin lugar a duda, pero yo te quiero mencionar algo, que de los informes forenses sobre el asesinato de las 19 víctimas en la ciudad de Juliaca dan cuenta que han sido victimados, ha perdido la vida por impacto de bala de AKM, arma que tenían en mano los policías en el aeropuerto de Juliaca. Segundo, han sido victimados a distancia. ¿Cómo concluyen ellos? Básicamente por la forma en que entra el arma y las lesiones que genera el ingreso y a la salida. Y tercero, ninguno de los asesinados tienen antecedentes. Hay 3 menores de edad. Por ejemplo, ahí está el médico Marco Antonio de Samillán, que estaba auxiliando heridos, llevando a la posta y le cayó un disparo a distancia. Pero que hay un elemento también importante, que ninguno estaba poniendo en riesgo la vida de la gente. O sea, es decir, tendrías que estar a 1 metro tuyo paleándolo, agarrándolo a la pedraz, pero en el caso de los fallecidos, ninguno. Y otro detalle relevante que también da cuenta John Torres y Ataco es que los miembros de la Policía Nacional tenían todo un equipo que se encargaba de grabar escenas para acusar, deslegitimar a los manifestantes. Claro, Y esas es escenas, como una esas puesta escenas, en escena. claro, esas escenas terminaban en medios nacionales. Claro, lo que recordamos quienes vivimos ese 9 de enero es que de pronto decían, miren lo que está pasando en Juliaca, violentistas están asaltando el aeropuerto. Y efectivamente las armas que se veían eran las avellanas, que ahora este ex suboficial está señalando, pero que además tú has mencionado algo muy importante, no se queda solo en el testimonio del ex suboficial, sino que se respalda con el hecho de que se encontró a agentes de la policía sacando estos artefactos fue de uno de los depósitos. ¿Cuál fue exactamente el lugar en el que estaban extrayendo estas A, a, avellanas? a ver, lo que pasa es de que los mismos dirigentes advirtieron de que les parecía extraño que en primer plano aparecieran videos en canales nacionales de personas encapuchadas disparando avellanas contra la policía. Les pareció muy extraño, o sea, había solamente 2 posibilidades, o era un infiltrado o era simplemente la puesta de escena de la propia policía, y ahora esto cobra fuerza con la versión de este policía John Torres Yataco. Entonces, ¿qué hicieron los dirigentes? A cualquier persona que lanzaba avellanas, los grababan, y
fue así como siguieron un grupo de personas civiles que se metieron a la comisaría de Juliaca y al final los descubrieron que estaban sacando en averías, los siguieron los vecinos, los dirigentes y los detuvieron en Ardores del Alberto. Los iban a ligar y la policía fue a auxiliarlos y se fue, después descubrió una información de los Sin Fronteras que eran policías. Bien, bien, perfecto. Ribomir, bueno, sumamente revelador lo que ha dicho este ex suboficial de la policía. Como te decía, me preocupa su integridad. Creo que ojalá tenga conciencia de la ficha clave que juega para desmontar esta narrativa que sostiene la defensa de los por lo menos 17 personal de la policía y las Fuerzas Armadas que tienen carpetas fiscales abiertas por casos relacionados a las matanzas. Muchísimas gracias, Lubomir, por tus siempre magníficos aportes y por estar o mantenernos conectados con Puno. Gracias, Manuel, abrazos. Gracias, ha sido Lubomir Fernández desde Juliaca. Y bueno, esto efectivamente es lo que ya se sabía. No quiero dejar de mencionar en esto el caso del suboficial José Luis Sonco Quispe, que muchos de los elementos de la política que les gusta decir que, pero también mataron a un policía, también murió un policía, ni siquiera se saben su nombre, lo utilizan, ¿no? Dicen, pero murió un policía, pregúntales cómo se llama, no tienen ni idea, pero está relacionado con el caso del suboficial José Luis Sonco Quispe. Recordemos que el mismo 9 de enero, en esa fatídica jornada en lo que se conoce como la masacre de Juliaca, Sonco Quispe también fue asesinado de la manera más brutal. Su cuerpo fue encontrado calcinado junto al patrullero. En ese entonces se acusó a los manifestantes, a las personas de Juliaca, de haberlo agredido, de haberlo quemado vivo, y resultó 2 años después que se ha condenado con la pena más elevada, 35 años de prisión, pena máxima, a un ex policía, a Eruzbel Jonathan Apaza. Se ha determinado en el Poder Judicial que fue este ex policía quien realmente estuvo detrás del asesinato de Sonco Quispe. La necropsia determinó que en realidad falleció por un traumatismo encefalocraneano, es decir, murió antes de que su cuerpo fuese quemado. Y lo que resultó de las investigaciones es que ese día, cuando empezó a escalar la violencia, este ex policía, Jonathan Apaza, fue quien incitó a una turba a agredir a estos dos policías, a Sonco Quispe y a su compañero que se encontraban patrullando. ¿Por qué? Hay un elemento que ha sido determinante para esta sentencia. Cuando allanaron la vivienda de Apaza, encontraron las armas que le habían sido extraídas a Sonco Quispe y a sus compañeros, además de una suma de dinero. El Poder Judicial determinó que Apaza participó y motivó la turba que atacó a los policías para luego extraerle las armas. Esto es una segunda evidencia que desmonta la narrativa de que las protestas fueron en esencia e inicialmente violentas y que siempre tuvieron como objetivo la desestabilización. No, ya hay por lo menos 2 elementos policiales que se ha demostrado que se filtraron y que fueron quienes iniciaron acciones violentas como esta. Apaza ha sido condenado por los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, señalando y estableciendo que fue él el que motivó, el que generó y el que asusó lo que terminó en el fatídico desenlace, la muerte, el asesinato de Sonco Quispe. Querido Switcher, por favor confírmenme si tenemos ya conectado a nuestro invitado, Carlos Rivera, quien es abogado penalista que lleva algunos de estos casos junto al IDL. Carlos, ¿cómo está, doctor? Lo estoy viendo recién, perdón, no sabía que estaba ya conectado. ¿Me escucha bien? Sí, sí, ¿cómo estás? Un tremendo gusto de estar en tu programa. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Bueno, conversaba un poco, no sé si logró escuchar en la previa,
De lo Sí. importantes que han sido estas dos revelaciones, ¿no? Sobre todo esta que se ha hecho recientemente del ex suboficial John Torres, que ha determinado, revela que habían infiltrados Grupo Terna en las protestas, que ellos tenían explosivos que utilizaron y que además fueron quienes incitaron a la violencia. Mira, en realidad ya en el curso de las investigaciones que se han venido desarrollando desde diciembre del 22, enero del 23 y en adelante, y luego tras la conformación del equipo especial de víctimas de las protestas, recientemente desactivado, en realidad la fiscalía o los fiscales de la EFICAVIP me parece que ya habían logrado tener un nivel de información, inclusive documental, de cómo se habían producido los acontecimientos, ¿no es cierto? De que estos acontecimientos delictivos, ¿no es cierto? Me refiero a los homicidios, a los asesinatos, me refiero a los casos de lesiones graves, se había producido no como hechos fortuitos, sino como resultado de operaciones policiales, que tenían documentos que lo sustentaban y que tenían un comando que lo había dispuesto y que tenía una cadena operativa que había materializado la ejecución de estos hechos, ¿no? Y por lo tanto, en mérito de eso es que la Fiscalía del EFICAVIP había apuntado hacia la determinación de responsabilidades de los jefes policiales. Estoy hablando de los jefes de las macroregiones policiales, me refiero a la de Puno, me refiero a la de Cusco, me refiero a la de Junín en el caso de Pichanaki, la de Lima, ¿no es cierto? La de Andahuaylas o Purímac, y por eso en algún momento, hacia septiembre, octubre del año pasado, el Ministerio Público comenzó a determinar que estos hechos, en el marco de un análisis contextual de los acontecimientos, determinaban que justamente estos acontecimientos se habían producido no como consecuencia de decisiones individuales de los jefes de las macro regiones policiales, sino que habían sido parte de una operación de carácter nacional. De hecho, en uno de los casos de Andahuaylas, y me parece que en un segundo también, ya se incorporó al entonces comandante general de la Policía Nacional, lo cual le daba otro contexto y otro cariz al curso de las investigaciones, pero sin duda alguna, de hecho, estas informaciones que has comentado, primero no me sorprenden porque ya eran parte del curso de las investigaciones que se habían desarrollado a nivel de la Fiscalía y que daban cuenta justamente de este rol protagónico que la policía cumplió, no solamente en la represión violenta, indiscriminada, ejercida contra los manifestantes, sino en la decisión de justamente también propiciar el desarrollo de estos acontecimientos, ¿no? Claro, en el plano, digamos que discursivo, evidentemente siembra, no sé si dudas, porque esta duda ya estaba sembrada desde siempre. Como yo decía al inicio del programa, cualquiera de nosotros que ha asistido a una manifestación en cobertura o como ciudadano, a mí me parece que hemos presenciado la siguiente escena. Uno está tranquilo, marchando, hay un grupo que está con consignas, con arengas, y de pronto un grupo quiere escalar la violencia de 0 a 100. Ahí siempre hay sospechas de cuáles son los objetivos detrás de estas personas y además que ya van siendo varios, doctor Rivera, los casos probados, ¿no? No nos podemos olvidar de lo que sucedió recientemente en las protestas del año pasado, Sí, en 2025. octubre. Exacto, en octubre con el caso de Truco, Mauricio Sáenz, ¿no? Lo que termina sucediendo es que los manifestantes encuentran a un policía que estaba vestido de civil y que tenía un arma con la que los amenazó y con la que finalmente terminó disparando, causándole la muerte a Mauricio Sáenz. Entonces, ya son varias las intervenciones que se van sumando de policías encubiertos como civiles, Grupo Terna, y que terminan ocasionando este tipo de desgracias. Yo le quería preguntar Sí. una cosa puntual. Dentro del marco, sé que el Grupo Terna tiene un marco legal de existencia, pero ¿tiene limitaciones? Es decir, la policía puede simplemente infiltrar como si nada a agentes no identificados que porten armas y que estén vestidos de civiles para detener a personas. No, eso está prohibido.
Eso está estrictamente prohibido, está claramente prohibido. Ninguna norma legal y tampoco reglamentaria de la policía le otorga esa atribución. De hecho, hay una prohibición de justamente intervenir en movilizaciones vestidos de civil, ¿no es cierto? Y también hay una prohibición expresa de intervenir en movilizaciones o protestas de carácter social armados. Hay una prohibición, ¿no es cierto? Hay una prohibición. Pero lamentablemente el curso de los acontecimientos en escenarios de protesta social, en el caso de Perú, en realidad se ha terminado de trastocar. Recordemos que no solamente deberíamos hacer referencia al caso de Truco de octubre del año pasado, o las protestas de diciembre del 22, enero, febrero del 23, sino que inclusive podríamos remontarnos a los casos de Inti de Brian, ¿no es cierto? Noviembre del 20, que es un escenario en el que se explotan los actos de violencia policial, actos de violencia, digamos, notorios, notables, delictivos. Ya el año 20, ¿no es cierto?, con las protestas de noviembre del 20, en realidad ya son actos en los que se produce un ataque a los manifestantes con una intensidad y una dimensión de la fuerza policial y de la violencia policial absolutamente indiscriminada y desproporcionada. O sea, estos acontecimientos sobre los cuales se está haciendo la revelación, que corresponden a las protestas contra Dina Boluarte, diciembre del 22 y los primeros meses del 23, en realidad ya vienen teniendo algunos antecedentes completamente negativos de un uso indiscriminado de la fuerza policial, ¿no es cierto? De la fuerza y de la violencia policial. Ese es un dato que se ha ido más bien consolidando. Esa forma de actuación fuera de la ley se ha ido consolidando en el tiempo. Y por eso es que llegamos a una circunstancia, que es la manifestación de octubre, del 15 de octubre del año pasado, en la cual, luego de los sucesos, que es la muerte de Truco, las heridas con armas de fuego contra el joven Ríos Fialega, ¿no es cierto?, ya ni siquiera se intenta justificar, sino que ya se intenta desde el propio comando policial evadir responsabilidades. Se intenta excluir responsabilidades y se intenta de alguna manera presionar al Ministerio Público para que no cumpla con la función esencial que tiene de indagación de estos hechos delictivos, ¿no? Pero me parece que lamentablemente hemos transitado en estos últimos años en un proceso en el que el ejercicio de una violencia fuera de la ley de parte de la policía se ha terminado de consolidar. Claro, se ha normalizado porque además lo ampara la impunidad. Vemos Sí, que, como usted bien decía, desde Inti y Brian se remota al 2020 y todavía sus familias no obtienen justicia. ¿Qué sí. les queda? ¿Qué nos queda para los 50 asesinados en el periodo 2022-2023? Si el precedente es nefasto y ni siquiera data de ahora, Sí, data sí, de mira, años atrás, tienes toda la usted lo razón. sabrá mejor que yo. Continúe, Tienes toda la sí. razón. El caso Inti Bryan es un caso de alguna manera emblemático en cuanto a asesinatos dentro de protestas sociales y es un caso complejo, ¿no es cierto? Difícil, pero que aún así es un caso que tiene una acusación y sobre la cual se ha iniciado ya una etapa de control de acusación. Pero también es cierto que creo que es una buena oportunidad por un poco analizar por qué se ha disuelto el EFICAVIT, ¿no es cierto? Y en realidad creo que el EFICAVIT se ha disuelto porque ha sido un equipo de investigación exitoso, diría yo. Exitoso. No podría acusarse al EFICAVIT de haber utilizado un tiempo exagerado, una demora injustificada en el curso de las investigaciones. El EFICAVIT no tenía ni 3 años desde el momento en el que fue creado, marzo del año 23. Y del EFICAVIP, el resultado estadístico que uno puede tener es que casi todas las investigaciones, por no decir todas, estaban concluidas a diciembre del año 25. Y en ese momento, que es un momento clave cuando se termina la investigación preparatoria y el fiscal debe tomar una decisión de si es que presenta o no presenta una acusación, en ese momento se ha disuelto el equipo. Es decir, obviamente el fiscal de la Nación sabe perfectamente el nivel del daño que se puede hacer a una investigación cuando se desactiva o se disuelve
a la fiscalía que está investigando un caso en el momento que tiene que tomar una decisión tan trascendental para el curso de un proceso judicial. No digo Doctor que los Rivera, casos... ¿cuál cree usted que es la vinculación entre Tomás Saladino Gálvez y esa decisión? Digamos, porque Mira, evidentemente dentro del EFICAVIP estaba también la investigación que relacionaba a Dina Boluarte. Mira, ahí los casos de Dina Boluarte hay que recordar que siendo altos funcionarios aforados, fueron objeto de 3 denuncias constitucionales ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Pero el Congreso, obviamente, que era parte de un acuerdo político, el Congreso ha archivado las denuncias constitucionales que presentó en su momento Pablo Villena Campana y Delia Espinosa. Las han archivado, ¿no es cierto? Y ahí habrá que ver qué camino se toma seguramente hacia el sistema interamericano. Estamos hablando de los casos contra Boluarte y contra los ministros de Estado. Otra historia es los personajes que no son aforados. Estamos hablando de los jefes policiales, los oficiales de la policía y los jefes del ejército y oficiales del ejército en el caso de la masacre de Ayacucho. Ahí la historia ha sido completamente diferente, porque respecto de esos casos que generaron alrededor de 60 o 65 carpetas en la instancia del EFICAVIP, el avance ha sido notorio. Yo diría notable ha sido el avance. Y por eso te comentaba que en casi todas las investigaciones que de los casos complejos, es decir, de los casos más graves, de los homicidios que ocurrieron en 10 departamentos, en todos esos casos las investigaciones preparatorias culminaron a diciembre del año 25. Y por lo tanto, la decisión y el paso siguiente que tenía que tomar la Fiscalía es si presenta o no una acusación. La evaluación que teníamos nosotros es que las fiscalías del EFICAVIP iban a presentar acusaciones, ¿no es cierto? Porque el rumbo de la investigación daba cuenta que habían acreditado los hechos, habían recopilado pruebas suficientes de la comisión de los hechos delictivos, pero además habían ya determinado responsabilidades penales de los investigados. Por lo tanto, Claro. es ese momento en el que eh, Tomás Saladino Gálvez decide cerrar. ¿Cuál es la vinculación? Creo que es una vinculación más política con el tema, ¿no es cierto? No voy a decir que Aladino Gálvez sea abogado de ellos, pero Tomás Saladino Gálvez representa, ¿no es cierto? O es prácticamente un instrumento político de aquellos que desde el Congreso de la República estaban exigiendo, ¿no es cierto?, que se cierren las investigaciones, que habían presentado en el Congreso una suerte de segunda ley de amnistía para los casos de las protestas sociales del 22 y 23. Bueno, Tomás Aladino es el instrumento político de eso. Claro, además le debe, ¿no? De alguna manera, vamos a decir, favores a quienes lograron reponerlo en el cargo. Él no ha logrado obtener eso gratuitamente y en algún momento tenía que retribuirles. Sí, sí, no, de hecho. Y además me da la impresión, capaz coincides conmigo, pero creo que Gálvez, digamos, lo venía diciendo desde el inicio. No Clarísimo. tendríamos por qué sorprendernos de lo que ha hecho, ¿no? Si nos indigna, sí, claro. Pero Gálvez lo Mm. vino diciendo desde el día 1 que retornó al Ministerio Público. El tema era cuándo, ¿no es cierto? Pero él ha gestionado los intereses políticos que desde el Congreso de la República se han venido instalando y desarrollando y consolidando, ¿no? En cuanto a la disolución de los equipos especiales, ¿no? Si bien es cierto, no había opinado gran cosa sobre la labor del EFICAVIP, pero sin duda alguna, una de las principales expectativas y banderas que el Fujimorismo y otras bancadas tenían en el Congreso es de que se cierren las investigaciones por derechos humanos, ¿no? El argumento de Rospigliosi, es decir, se está persiguiendo a los defensores de la democracia, me parece que da cuenta de cuál es la verdadera razón de por qué se disolvió el EFICAVIP, ¿no? Con el hecho más Claro. grave de que, a diferencia de los casos de los otros equipos que de alguna manera han quedado como que a cargo de los fiscales que estuvieron conociendo desde tiempo antes las investigaciones, en el caso del EFICAVIP ocurre una cosa mucho más grave. Las investigaciones han sido derivadas a otros distritos judiciales. La de Ayacucho se ha ido al departamento de Ayacucho. La de Puno, la masacre de Puno va a ser investigada por una Fiscalía de Derechos Humanos de Puno. Y les está llegando en estos momentos esas carpetas a fiscales que no han tenido ninguna intervención en la investigación de los casos. Por lo Claro, yo tanto, justo quería preguntar eso, ¿qué está pasando con los casos? ¿Están retornando a fiscalías sí, y no han visto nunca antes sí. estos Mira, casos?
Ya desde la semana pasada nos han notificado disposiciones de derivación de las carpetas. Es decir, el último día de funciones del EFICAVIP, en ese momento los fiscales del EFICAVIP han tenido que derivar las carpetas de acuerdo al cronograma o al plan de derivación que estableció el fiscal coordinador superior de las Fiscalías de Derechos Humanos. Y el mandato es de que va a haber una distribución territorial. El caso Ayacucho se va a una fiscalía de Ayacucho. El caso Pichanaki se va a una fiscalía de Junín. El caso Arequipa y así sucesivamente. Pero el dato concreto es de que lo que se está derivando son las carpetas. Pero los fiscales que estaban a cargo del caso, de los casos acá en Lima, esos fiscales no van acompañando las carpetas. Esos fiscales se están quedando en la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima, ¿no? Y por lo tanto, cuando el caso de la masacre de Ayacucho llegue a la Fiscalía de Huamanga, digamos, los fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos de Huamanga, bueno, van a tener que un poco distribuirse para comenzar a leer el expediente, a conocer el expediente, digamos. Recién, de cero. Sí, claro, están comenzando de cero, van a comenzar de cero. Y eso me parece que sí es un problema, porque por lo menos el daño que se va a generar es un retraso injustificado. Justamente eso que Tomás Alaino Gálvez acusaba que los equipos especiales habían incurrido, bueno, él está generando en el caso del EFICAVIP justamente un retraso injustificadísimo, sinceramente, porque claro, los fiscales del caso Ayacucho dirán, oye, sí, bueno, lo primero que tengo que hacer es saber qué hay en esa carpeta. Además, son carpetas voluminosas porque comprenden por lo menos 3 años de investigaciones en todos estos casos, ¿no? No es poca cosa, no son casos simples, todos son casos complejos. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Es una gran ventaja para la defensa de los investigados. Si algún Exacto. abogado, sí, No, sí, que le iba a decir que finalmente quienes terminan siendo favorecidos con esta decisión son los acusados, de sin duda todos los alguna, equipos que han sin duda sido alguna. sueltos, porque los abogados siguen siendo los mismos, ya Sí, avanzados sí, en sí, el sí. caso, ya bien curtidos de toda la carpeta, y quien realmente tiene que empezar de cero va a ser el fiscal que lo va a recibir. Exactamente. Ese es el escenario que tiene ahora. O sea, es una decisión que sin duda alguna juega a favor de los investigados. Sin Por duda alguna. supuesto. Es una Y injusticia eso absoluta Galvez para lo las sabe. familias. Sí, Galvez lo sabe perfectamente. Él es un fiscal con casi 40 años en el Ministerio Público y Galvez sabe perfectamente que uno de los favores más importantes que le puedes hacer a un abogado es sacar al fiscal del caso. Porque Por claro, supuesto. el que llegue va a comenzar de cero, literalmente. El argumento de la reorganización podría sostenerse si realmente se hubiese planteado de una manera distinta, ¿no? Pero el decir que la fiscalía no tiene recursos para investigar es absurdo, porque para eso existe la fiscalía, ese es el trabajo de los fiscales y los grupos especializados. Dos, que como usted muy bien ha dicho, no se puede hablar de ineficiencia cuando en el periodo de avance que tenían, ¿no? Que no es muchísimo, sobre todo en particular hablando del EFICAVIP de derechos humanos, ya se había terminado la etapa preliminar. Y tercero, cuando Sí, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, bueno, que atacan o que están en contra de los derechos humanos de personas cuyas familias hoy en día llevan 2 años esperando poder enterrarlos y que descansen en paz. Es decir, aletargar la justicia en casos tan sensibles no es lo mismo que hacerlo, no digo que sea menos grave, pero en casos en los que se habla de corrupción estatal o de algo diferente a vidas humanas. Entonces creo que es sí. algo sumamente miserable hacérselo a las familias. Sí, 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 coincido contigo. Coincido, es un acto miserable, ¿no? Mucho más si es que las razones que aparentemente justifican una decisión de esta naturaleza son políticas. No Claro. se ha levantado ningún argumento técnico en el caso del EFICAPIP, ¿no? Pero es la decisión que se ha tomado, ¿no? Bien. Eh, Ojalá que los fiscales de las Fiscalías de Derechos Humanos asuman rápidamente la gestión y la conducción de estas carpetas de investigación y que asuman también un poco el espíritu con el que un poco había movido a las fiscalías del EFICAVIP, ¿no? Es decir, un espíritu muy diligente, muy comprometido con el esclarecimiento de la verdad, ¿no es cierto? Y por eso en un corto tiempo, ¿no es cierto?, menos de 3 años, habían logrado cumplir satisfactoriamente los objetivos de las investigaciones, ¿no? Investigaciones además
que no contaron con el apoyo de la policía y tampoco con el apoyo del ejército, ¿no es cierto? En múltiples oportunidades la Fiscalía ha sido muy persistente en cuanto a la búsqueda de información, de las solicitudes de información, dónde están las armas, de dónde sacó este tipo de munición o este tipo de explosivos, de bombas de crimen. En realidad, sobre ese tipo de pedidos que fueron hechos en la etapa inicial de las investigaciones, digamos, ni la policía ni el ejército ha brindado información. Por lo tanto, ahí la Fiscalía ha jugado como que con la cancha inclinada, ¿no? En contra. Sí. Pero aún así, el resultado de las investigaciones de los casos complejos en donde hubieron asesinatos, me refiero a los casos de Andahuaylas de diciembre, el caso Ya. Pichanaki, Ayacucho, Arequipa, Lima, Cusco, Puno, de nuevo Andahuaylas, La Libertad también. Allí la Fiscalía ha sido no solamente diligente, sino diría exitosa. Creo que eso es lo que determina cerrar el equipo. Me parece que ese es el dato. Es decir, obviamente es Perfecto. una decisión contra la justicia. Bien, bien, doctor Rivera, muchísimas gracias por haberse dado un Estoy espacio agradecido. para atendernos y esperamos pues entonces que puedan ustedes seguir en la defensa de estos casos que tanto necesitan ese respaldo. Muy bien. Hasta pronto. Muchísimas Gracias. gracias. Ha sido Carlos Rivera, quien lleva algunos casos junto al Instituto IDL y que nos hablaba, pues, lo que venimos mencionando, ¿no? La injusticia del cierre abrupto de los casos que contenía el equipo especial EFICAVIP de Derechos Humanos y que ahora van a ser derivados. Y lo que las familias han dicho y en lo que coincidimos plenamente, esto solo favorece a los acusados y hace que todo vuelva a forja cero. La justicia, nuevamente, tarda y no hay justicia, verdad, reparación ni promesa de no repetición, que es lo que llevan años pidiendo los deudos. Queridas, vamos cerrando ya el programa, no sin antes de despedirnos, pidiéndoles que, como cada tarde, nos dejen su like, comenten, compartan, nos ayuden a llegar a más personas y vamos a leer algunos de los comentarios que nos han estado dejando esta tarde por aquí. Francisco Vilce nos dice, es un archicorrupto fujimorista, blindando a la congresista que hizo lo mismo hace algún tiempo. Se refiere a Héctor Ventura, sobre lo que habló de Kira Alcaraz. Eduardo Benjamín nos dice, señor con malos principios, el pueblo peruano ya lo sabe. Podría referirse a cualquiera de los que hemos hablado hoy. Albertito Seo Campo dice, fue un plan para justificar las masacres, pero fue toda una elaboración desde altos mandos de la policía y cuyas órdenes llegan desde los asesores de Dina Boluarte en ese momento. Eduardo dice, demente el congresista porque está victimizándose al hospital. Bien, esos son algunos de los comentarios que nos han dejado ustedes esta tarde. Querido Switcher, estamos ya pasados de la hora, así que me despido enviándoles un beso grande y con nosotros hoy. Chao, mis chicos. Será hasta mañana. Chao, chao.